pasó cuando era muy pequeño. Estoy hablando de segundo o tercero de primaria. Me cuesta recordar las cosas con claridad de hace tanto tiempo, pero este recuerdo se me quedó grabado por razones que pronto vas a entender. Era un día de colegio y había estado lloviendo a cántaros todo el día. Después de recogerme del cole, mis padres se fueron de casa para asistir a un evento de estos elegantes. No recuerdo si era una cena benéfica, una fiesta o algo totalmente distinto. Sea lo que sea, la idea era que volvieran esa misma noche. Pero mientras estaban fuera, la tormenta empeoró muchísimo, hasta el punto de que se volvió peligroso conducir largas distancias. Así que, a regañadientes, decidieron pasar la noche en casa de unos amigos suyos que vivían mucho más cerca del sitio del evento. Recuerdo que me llamaron al teléfono fijo de casa y no paraban de pedirme perdón por dejarme solo, aunque yo les decía que no tenía hambre ni nada, que estaba bien. Mi madre me dio una lista de cosas que tenía que hacer antes de irme a la cama: cerrar todas las puertas y ventanas, dejar al menos una luz encendida en la casa, asegurarme de que todas las persianas estaban bajadas, lo típico. En ese momento no entendía por qué se lo tomaban tan en serio. Todavía no era lo bastante mayor como para darme cuenta de lo importante que era no dejar a un niño de mi edad solo en casa. De hecho, estaba bastante emocionado por tener toda la casa para mí solo. Significaba barra libre de chuches y sin hora para acostarme. Obviamente, no tenía tele ni ningún tipo de pantalla en mi cuarto, así que me quedé abajo, en el salón, viendo la tele en el sofá. Me dije a mí mismo que haría todo eso que me había dicho mi madre justo antes de irme a dormir, ya que pensaba quedarme despierto toda la noche de todos modos. Pero en algún momento, más tarde esa noche, me dio el bajón de azúcar y me quedé dormido sin querer. No es ninguna sorpresa que no recuerde exactamente a qué hora me desperté, pero sí sé que fue lo bastante tarde como para que la tele se hubiera puesto en modo reposo, así que mínimo habían pasado unas 3 horas. Recuerdo perfectamente que, al despertarme, tenía mucho más frío. Nada demasiado raro, ya que por la noche siempre baja la temperatura, pero la diferencia era tan notable que, incluso con lo pequeño que era, me di cuenta enseguida. Pensé en volver a acurrucarme y dormirme otra vez, pero entonces me acordé de la lista que me había dado mi madre. Incluso a esa edad sabía que se enteraría si no la cumplía, y no quería meterme en líos después de que hubiera confiado en mí para quedarme solo en casa. Así que me obligué a levantarme del sofá y fui a revisar las ventanas y las puertas. Fui por toda la casa haciendo lo que me había pedido. Cerré con llave la puerta principal y la trasera, bajé todas las persianas, revisé las ventanas, incluso miré lo de la luz. Todo estaba bien cerrado. Eso me desconcertó un poco, porque la casa seguía sintiéndose mucho más fría de lo normal. Llegué a apoyar la mano en un par de ventanas para asegurarme de que no estuvieran entreabiertas o algo así, pero todas estaban bien cerradas. Pensé que quizá la tormenta había estropeado la calefacción o algo por el estilo, y no le di más vueltas. Esa explicación me bastó en ese momento, y estaba tan cansado que no tenía fuerzas para seguir dándole vueltas al tema del frío. Subí las escaleras hacia mi habitación, deseando meterme en la cama y olvidarme de todo, pero fue al llegar a mi cuarto cuando me di cuenta de lo mal que se había puesto la tormenta. El salón de nuestra casa está en el centro, así que desde allí no había podido apreciar bien cómo de fuerte se había puesto la tormenta. Pero mi habitación de cuando era pequeño tenía una ventana grande que daba al exterior, y desde allí se escuchaba todo. La lluvia golpeaba el cristal como si intentara entrar, y cada poco tiempo se veía un fogonazo de relámpago seguido de un trueno ensordecedor. En esa época no me daban miedo las tormentas, pero sí recuerdo que me preocupaba que algún árbol acabara cayendo sobre la casa. Probablemente por eso me costó tanto volver a dormirme. A pesar de que hacía menos de 20 minutos estaba completamente agotado. Mientras estaba tumbado en la cama, intentando dormirme, empecé a oír unos sonidos raros. Cada cierto tiempo se escuchaban unos crujidos extraños, como de madera que se mueve o se retuerce. Lo curioso es que todo el suelo de la casa estaba cubierto con moqueta, así que esos ruidos no podían venir de mi habitación. Al principio pensé que sería un árbol balanceándose con el viento, pero el sonido no cuadraba del todo. Incluso entonces, ya sabía más o menos los ruidos típicos de una tormenta, y eso no era uno de ellos. Con el paso del tiempo empezó a molestarme cada vez más. Por alguna razón, no era la tormenta lo que me impedía dormir, era ese maldito sonido, y no podía aguantarlo mucho más. Así que me senté y miré alrededor de la habitación, sin saber realmente qué estaba buscando. Escuchaba, intentando apagar los ruidos de la tormenta y concentrarme en los crujidos. Un relámpago iluminó toda la habitación, todo parecía normal, pero mis ojos se fijaron en lo único de madera en la habitación, el armario.
La luz se apagó de nuevo, y me quedé completamente quieto. Un minuto después, otro relámpago iluminó la habitación por un instante, y en ese breve segundo vi algo que me hizo atragantarme. La puerta del armario estaba ligeramente entreabierta. Estaba seguro de que había estado cerrada antes, 100% seguro. Algo la había abierto. Había algo en mi habitación. No grité, no dije nada, ni siquiera pensé. Solo me levanté de la cama lo más silenciosamente posible y salí de la habitación. El trayecto desde la cama hasta la puerta me pareció una caminata de 500 millas durante 5 años. Fui directamente abajo y me escondí bajo la mesa del comedor. Fue entonces, y solo entonces, cuando empecé a llorar. No sabía qué hacer. Había alguien en mi casa, en mi habitación, y mis padres estaban demasiado lejos para ayudarme. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve bajo la mesa, pero en un momento escuché unos pasos bajando las escaleras. Contuve la respiración, sabiendo que cualquier ruido que hiciera podría costarme la vida. No eran pasos normales. Sonaba como si lo que fuera, saltara y rebotara por las escaleras. Los pasos se acercaban, se dirigían hacia la mesa del comedor, como si supieran exactamente dónde me estaba escondiendo. No te puedo explicar lo asustado que estaba, realmente pensaba que iba a morir. Y entonces, desde debajo de la mesa, los vi. No pude ver la parte superior de su cuerpo, pero 2 pies descalzos entraron en mi campo de visión. 2 piernas mojadas, sucias y llenas de barro, de un color amarillento. No podía decir si eran piernas de hombre o de mujer, así de grotescas y casi desfiguradas se veían. Tenían cortes por todas partes, como si hubieran rodado por un arbusto lleno de espinas. También tambaleaban, como si tuvieran problemas para mantenerse en pie. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar más, dejaron caer algo. Era una llave inglesa. Sonó fuerte al golpear el suelo, y te juro que me costó cada fibra de mi ser no gritar. Si esa persona se agachaba a recogerla, definitivamente me vería. Con los ojos muy abiertos, observé cómo esa persona se quedó quieta, sin recoger la llave, pero tampoco se alejó. Era como un enfrentamiento, donde cualquier movimiento en falso podría acabar con mi vida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, siguió caminando, y ya no los pude ver más. Escuché los pasos caóticos que estampaban y tropezaban por la planta baja durante lo que me pareció una eternidad. Y finalmente, la puerta principal se abrió y se cerró. Se habían ido. Me quedé escondido bajo la mesa mucho tiempo después de eso. Parte de la razón era miedo, pero otra parte era lo que solo puedo describir como trauma. Recuerdo que me sentía completamente sacudido y asustado. Estaba en la edad justa para entender lo peligroso que era todo, pero no era lo suficientemente mayor para saber cómo manejarlo. El resto de la noche fue un borrón. Recogí la llave del suelo, sin querer que mis padres la encontraran a la mañana siguiente. Después de asegurarme de que la puerta principal estuviera cerrada con llave, subí a la planta de arriba, me metí en la cama y me dormí. Todo volvió a la normalidad después de eso. Por alguna razón, tenía un miedo horrible de contárselo a mis padres. No quería que supieran que no había cerrado las puertas y no había hecho todo lo que me habían pedido, así que lo mantuve todo para mí. No fue hasta varios años después que les conté la historia, y realmente me costó convencerlos de que me creyeran. Mirando atrás, no contarles en el momento fue una mala decisión, porque no había nada que se pudiera hacer al respecto, estando ya tan lejos del incidente. Si soy sincero, esta experiencia me traumatizó prácticamente el resto de mi infancia. Dormí con luz nocturna a partir de entonces y desarrollé un miedo a la oscuridad que no desapareció durante mucho tiempo. Todavía me cuesta explicar lo que pasó esa noche, pero aprendí la lección: cierra bien las puertas por la noche. Soy hijo único y vivo con mi madre y mi padre en una casa bastante grande. Es un poco grande para solo los 3, pero la broma recurrente de mis padres es que nunca tuvieron la intención de tener solo un hijo, simplemente nunca se dieron el tiempo de tener más. De todas formas, tenía 15 años cuando esto pasó. Era una noche lluviosa de sábado, por ahí por mayo. No recuerdo exactamente cuándo ocurrió, pero sí recuerdo que fue durante uno de los últimos fines de semana antes de que comenzara el verano. Hay algo más que tengo que mencionar. Tengo muchas condiciones médicas raras que hacen que mi vida sea difícil. Sufro ataques de pánico frecuentes, me desmayo fácilmente y a veces tengo problemas para respirar. También soy una de esas personas raras que necesita un silencio total para poder dormir. Hasta un pequeño ventilador es suficiente para mantenerme despierto. He aprendido a lidiar con ello, pero las noches fuera de casa y las vacaciones siguen siendo insoportables. Siempre me dicen que les encanta el sonido de la lluvia y que les ayuda a dormir,
pero para mí hace todo lo contrario. No suele llover mucho donde vivo, pero de vez en cuando tenemos estas lluvias torrenciales que me mantienen despierto toda la noche. Para ser justos, no era una tormenta de rayos y truenos, pero estaba lloviendo lo suficiente como para no poder dormir. No importa lo que intentara, no podía bloquear el sonido de las gotas de lluvia golpeando el tejado. Era tarde, ya bien entrada la medianoche, cuando acepté la realidad de que no iba a dormir en un buen rato. Así que me levanté de la cama y pensé en maneras de gastar algo de energía. Eventualmente, decidí dar un pequeño paseo bajo la lluvia. No era la primera vez que lo hacía. Caminar bajo la lluvia era algo que mis padres me animaban a hacer cuando no podía dormir. Vivimos en una zona residencial muy segura y hay un gran parque público que bordea nuestra casa, así que estar fuera tan tarde no era peligroso en absoluto. Además, el parque está muy bien iluminado, lo que es otra de las razones por las que siempre me he sentido tan cómodo caminando allí a altas horas de la noche. Me puse una chaqueta impermeable, bajé las escaleras en silencio y salí sin ni siquiera molestarme en coger un paraguas. A propósito, no llevé el móvil porque me conocía lo suficientemente bien como para saber que la pantalla del teléfono solo me mantendría despierto. Estaba extrañamente tranquilo afuera. Siempre me ha gustado la naturaleza y ver todos los árboles balanceándose suavemente con el viento mientras las gotas de lluvia caían sobre sus ramas era exactamente lo que necesitaba. Después de unos 20 minutos, comencé a sentirme cansado, lo cual era una buena señal. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso hacia mi casa, pensando que ya podría dormir. Cuando regresé, mientras cruzaba el parque, eché un vistazo hacia la carretera y vi algo extraño. Había un objeto largo y negro tirado en medio de la calle. Al principio pensé que era una bolsa de basura con una forma rara o algo por el estilo, pero cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de lo que era. Era una persona, tirada allí en medio de la calle, boca abajo también, por lo que pude ver. Sentí una sensación desagradable subiendo por mi estómago. Lo único que rondaba por mi cabeza era la posibilidad probable de que la persona hubiera sido atropellada por un coche y estuviera herida o, peor aún, algo más grave. No había otra razón lógica para que alguien estuviera tirado inmóvil en medio de la calle, especialmente con la lluvia que caía. Aunque mi instinto me decía que debía seguir mi camino y no mirar, sentí que tenía que hacer algo. Mis padres me enseñaron de una manera específica: si veo a una persona en necesidad, debo ayudarla. Así que, contra mi instinto, empecé a acercarme a la persona en la calle. A medida que me fui acercando, pude distinguir lo que llevaba puesto: pantalones negros y una camisa de cuadros oscura. Definitivamente no era el tipo de ropa que alguien usaría bajo una lluvia tan fuerte. Por la ropa, parecía un hombre, pero eso ya lo había asumido. No estoy seguro si fue por la gravedad de la situación o por algo más, pero en ese momento, mientras caminaba hacia la calle, me di cuenta por primera vez esa noche de lo frío que estaba. Era como si la lluvia pasara de ser tibia un segundo a fría como el hielo al siguiente, si eso tiene sentido. Mientras me acercaba a la carretera, un chillido resonó desde algún lugar detrás de mí. El instinto me invadió y giré la cabeza de golpe, con la adrenalina inundando mis venas. Sonaba como un aullido, pero algo desentonado, como un animal herido. Esa es la única forma en la que puedo describirlo. Una rápida mirada al paisaje arbolado no reveló nada. El sonido debió haber provenido de más adentro del parque, lo que significaba que no había peligro inminente. Aún así, la extraña sensación que me dejó ese sonido hizo que mi corazón latiera con fuerza. Nunca había oído algo similar y la falta de una explicación fue lo que desencadenó ese miedo puro. Pero ese miedo iba a multiplicarse por 1000, porque cuando volví a mirar hacia la calle, la persona ya no estaba tirada. Ahora estaba sentada, completamente erguida, mirándome fijamente. En ese momento, todo empezó a desvanecerse y mi visión se estrechó. Lo único que me impidió desmayarme en ese instante fue el sonido amortiguado de miles de gotas de lluvia cayendo alrededor de mí. Antes de que pudiera reaccionar, esa persona se levantó y comenzó a correr hacia mí con una sonrisa demoníaca en su rostro, y lo peor de todo es que llevaba lo que parecía un cuchillo de cocina. Hasta ese momento no sabía lo que significaba temer por mi vida de verdad. Salí de mi aturdimiento y corrí lo más rápido que pude en dirección opuesta. Tan pronto como empecé a correr, lo oí gritar: «Te mataré», a todo pulmón. El césped mojado me dificultaba correr a toda velocidad, pero mi única ventaja era que quienquiera que me persiguiera tendría que lidiar con lo mismo. No quería llevarlo hacia mi casa, así que corrí hacia los árboles con la esperanza de perderlo en el parque, aunque sabía que el chillido había venido de esa zona. Pero no tenía otra opción. No miré atrás ni una sola vez, corrí como si mi vida dependiera de ello,
y considerando lo completamente desquiciado que parecía ese tipo, creo que en realidad mi vida sí dependía de ello. Corrí hacia la parte más densa del parque, con la esperanza de que podría esconderme allí antes de que él me alcanzara. Ni siquiera sabía si seguía persiguiéndome, pero no me importaba. Una parte de mí sentía que si dejaba de correr, el miedo me alcanzaría y me desmayaría al instante. Llegué al bosque y justo cuando estaba a punto de vomitar de agotamiento, me agaché detrás de un árbol e intenté recuperar el aliento. Miré hacia atrás y no vi a nadie, o al menos nadie que pudiera ver. La única pregunta en mi mente en ese momento era cómo iba a llegar a casa de manera segura. No me sentía cómodo moviéndome, así que simplemente esperé allí. Probablemente estuve esperando al menos 20 minutos antes de salir finalmente de detrás del árbol. Tomé el camino largo hacia casa, alrededor de la parte trasera del parque y a través de una sección que me dejó unas cuantas calles lejos de mi casa. Nadie me siguió. Finalmente llegué a casa y me desplomé en mi cama, empapado y básicamente traumatizado. Nunca obtuve una respuesta sobre lo que ocurrió esa noche. Ese aullido es lo que más me desconcierta. Honestamente, me cuesta creer que estuviera relacionado con el hombre que trató de atacarme, pero es demasiado coincidente. Creo que lo que pasó es que ese tipo también escuchó el chillido, me vio y luego hizo lo que hizo, por alguna razón. En cuanto a su motivación, no tengo idea. Simplemente hay personas locas por ahí. Tal vez estaba drogado o algo así. Sé que no es una explicación real, pero no se me ocurre una mejor. Todavía vivo en la misma casa hoy en día y aunque han pasado varios años, es difícil no pensar en esta experiencia de vez en cuando. Tengo 29 años y una de las pocas cosas que realmente me ha ayudado a despejarme es el camping, pero no en campings o parques nacionales donde hay más gente. Hablo de acampadas en lugares perdidos, en medio de la nada. Crecí en el norte de California y he pasado la mayor parte de mi vida adulta aprendiendo a encontrar esos rincones remotos donde todavía puedes sentirte como la única persona que queda en el mundo. Esta historia ocurrió hace unos meses. Acababa de romper con mi ex, y por decirlo de alguna forma, estaba pasándolo mal. Necesitaba estar solo, así que un día recogí mis cosas, metí todo en mi camioneta y me fui. No tenía un plan concreto. Simplemente junté algo de equipo y decidí volver a un lugar tranquilo junto al río que había encontrado una vez antes. No era un camping oficial ni nada de eso, solo una pequeña curva del río a la que podías llegar si seguías este camino de tierra casi inexistente que pasaba por un montón de nada. Llegué allí por la tarde, pero en cuanto giré por el camino de tierra que llevaba al río, sentí un pequeño nudo en el estómago. Ya había dos camionetas aparcadas cerca del inicio del sendero, una gris y otra blanca. No vi a nadie por allí, pero solo el saber que había más gente por ahí me fastidió un poco el plan. No había conducido todo este trayecto hasta el fin del mundo para tener que interactuar con gente. Me quedé allí un momento, debatiendo si debía dar la vuelta y buscar otro sitio. Pero me dije a mí mismo que era un tramo de río bastante largo y que lo más probable era que los dueños de esas camionetas estaban acampando lo suficientemente alejados como para que ni siquiera los viera. Caminé unos 15 minutos río abajo y vi a dos tipos pescando más adelante. Tenían el aspecto de las personas que esperarías ver pescando, barbas espesas, un poco pasados de peso, botas pesadas, pero parecía que estaban más concentrados en otra cosa. A medida que me acercaba, uno de ellos cubrió rápidamente algo con su chaqueta y me dio una sonrisa incómoda mientras pasaba. Me llamó, diciendo algo sobre cómo solo estaban disparando a latas y que no querían asustarme. Yo simplemente asentí educadamente, vi a los dos pescando y seguí caminando sin decir nada. Mientras caminaba, no pude evitar reproducir los comentarios del tipo en mi cabeza. No era ni siquiera lo que dijo lo que me molestaba, sino lo apresurado y torpe con lo que lo dijo, como si intentara demasiado sonar natural. Sentí esa sensación incómoda que tienes cuando algo no cuadra del todo, pero traté de ignorarlo. La gente de allí no era precisamente conocida por sus habilidades sociales. No era tan raro que los rurales fueran un poco extraños al hablar con desconocidos. Me dije a mí mismo que dejara eso atrás y me concentrara en encontrar un buen sitio para montar el campamento. Encontré un lugar un poco más abajo en la curva, donde los árboles eran más espesos y el sendero desaparecía de la vista. No era perfecto, pero estaba lo suficientemente apartado como para sentir que tenía mi propio espacio. Monté el campamento, saqué un libro e intenté acomodarme. No mucho después, comenzó a llover suavemente, así que me puse la chaqueta impermeable y seguí con ello, dejando que el sonido del río y la suave llovizna ahogaran todo lo demás. Más tarde, me acerqué a las rocas junto al río para reflexionar un poco.
Fue entonces cuando noté a alguien al otro lado del agua. Era uno de los tipos de antes, el que me había llamado, pero esta vez estaba solo. Me vio y me saludó con la mano. Dudé un momento y luego respondí al saludo, pensando que era mejor ser amable. Gritó pidiéndome mi nombre. No sé por qué, pero grité de vuelta mi verdadero nombre, Anisa, sin pensarlo demasiado. Se quedó ahí un segundo después de que respondiera, y luego sacó algo de su chaqueta. Al principio pensé que era un teléfono, pero luego me di cuenta de que parecía más una cámara desechable. Antes de que pudiera procesarlo, la levantó y me hizo una foto desde el otro lado del río. Luego, sin decir nada más, simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso por la orilla, como si nada hubiera pasado. Estaba completamente inquieta. Lo raro de su forma de hablar y sus gestos era una cosa, pero hacerme una foto fue algo completamente extraño. Volví a mi campamento y decidí quedarme allí el resto de la noche. Cuando el sol se puso, me metí en la tienda de campaña e intenté dormir, pero mi mente no paraba. No dejaba de darle vueltas a la ruptura, repasando cada palabra, cada error, y sí, no sé cuánto tiempo estuve allí tumbada, solo escuchando el río y el suave golpeteo de la lluvia contra la tienda. En algún momento, empecé a oír algo más, sonidos débiles e irregulares, como si alguien estuviera pisando con cuidado sobre el suelo mojado. Al principio traté de convencerme de que era solo la lluvia o algún animal, pero cuanto más escuchaba, más claro se hacía. Eran pasos, dando vueltas alrededor del campamento. Y en cuanto conecté los puntos, mi estómago se hundió por completo. Ni siquiera tuve que preguntar quién podría ser, no soy tonta. Nunca me adentro en el bosque sola sin protección, y esta vez no iba a ser la excepción. No dudé ni un segundo. Agarré mi pistola de donde la tenía guardada junto a mi saco de dormir, luego desabroché la tienda y salí a la lluvia. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, pero tenía que mantener la calma. Encendí la linterna y la barrí por los árboles, y ahí estaba, ese tipo raro de antes, de pie a unos pocos metros, medio escondido detrás de un árbol. No estaba sonriendo ni frunciendo el ceño, solo tenía una expresión vacía en la cara, como si no estuviera completamente ahí mentalmente. Lo más aterrador no era su actitud, sino el hecho de que estaba sosteniendo un hacha pequeña con la mano izquierda. Durante un segundo no pude moverme. Lo único en lo que podía pensar era lo lejos que estaba de cualquier persona, lo mucho que nadie me oiría gritar si llegaba a pasar algo. Pero, de alguna forma, logré levantar la pistola y apuntarle. Forcé mi voz para que sonara tranquila, aunque cada parte de mí gritaba por dentro. Lo dije con la mayor firmeza que pude, lárgate ahora o te mato. Su expresión facial no cambió en absoluto. Era como si mis palabras no significaran nada para él. Después de unos segundos de silencio, murmuró algo sobre cómo su amigo Iván le había desaconsejado venir a buscarme y que tenía que encargarse de Iván. No esperé a que dijera nada más. Disparé un tiro directo a los árboles por encima de su cabeza. Dio un paso atrás, claramente no esperando que hiciera eso. Apunté de nuevo, esta vez con un poco más de confianza, y le dije que esa era su última oportunidad y que dejara el hacha. Lo hizo, y una enorme ola de alivio me invadió, pero aún no estaba fuera de peligro. Le ordené que se quitara los zapatos para que le costara seguirme, y luego me aseguré de que no llevara ningún otro arma. Una vez supe que no estaba armado, le dije que fuera a mi tienda y cogiera mi equipo. Lo observé como un halcón mientras él trastabillaba con mis cosas, obligándolo a tirar todo al suelo, donde yo pudiera verlo. Recogí lo esencial lo más rápido que pude, sin dejar de mirarlo ni un segundo. Metí el hacha en mi mochila y me aseguré de no olvidarme de nada. Tendría que dejar la tienda atrás, pero eso era un pequeño precio a pagar por seguir viva. Luego agarré sus zapatos y los lancé lo más lejos que pude en la oscuridad. Le dije que caminara en dirección opuesta. Mantuve la linterna encendida sobre él todo el tiempo, y en el momento en que caminó lo suficientemente lejos para quedar fuera de mi vista, me di la vuelta y comencé a caminar río arriba lo más rápido que pude. Esa fue la parte más aterradora de todo el encuentro, tropezar a través del bosque completamente a oscuras, bajo la lluvia, con un posible asesino detrás de mí. No estaba segura de si me estaba siguiendo, pero no me importaba. Simplemente seguí adelante, tratando de usar la linterna lo menos posible. Los dos camiones aún estaban allí, en el aparcamiento, cuando finalmente llegué a mi coche. Pero no paré. Eché todo dentro y salí a toda velocidad. Cuando volví a tener señal, llamé a la policía y denuncié todo el incidente, describiendo mi ubicación lo mejor que pude. Han pasado unos meses desde entonces, y no estoy segura de si algo salió de todo eso, pero no voy a ir por ahí buscando averiguarlo. Lo que más miedo me da de toda esta historia es ese comentario que hizo sobre su amigo Iván, de que se encargó de él. Realmente no quiero pensar en lo que eso significa.
pero no hay muchas explicaciones. Lo único que sé es que me alegra haber estado armada. Podría haber perdido la vida esa noche si no lo hubiera estado.